más estar este miércoles, ¿verdad? No otro miércoles más, sino que este miércoles para aprender de la palabra de Dios. Y nada mejor que venir pues a la casa de Dios para poder glorificar y exaltar su nombre. Amén. Vamos a ir al salmo que nos corresponde estudiar en esta noche, hermanos, y es el Salmo 83. Cuando lo tengan, me dice amén. Y así se queda sentado ahí, vamos a empezar, vamos a irlo estudiando de uno en uno. Es una bendición, hermano, poder aprender de los salmos. La verdad que en este tiempo que hemos aprendido de estos libros, de estos versículos, de estos capítulos, hemos podido ver el poder de Dios, hemos podido ver cómo debemos aprender nosotros como cristianos a confiar en Dios, a depender de Dios, así como hemos visto a David, a Asaf y a varios hombres de la Biblia, ¿verdad? Poner su confianza en Dios, aún en medio de la guerra, aún en medio de las situaciones en que ellos han estado, ellos siempre han puesto la confianza en Dios. Y vamos a empezar el Salmo 83, vamos a ir al versículo 1, hermano. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Esta es una plegaria para pedir la destrucción de los enemigos de Israel. Yo nomás le voy a leer acerca de una pequeña historia que en el año 1967 sucedió. El 28 de mayo de 1967 habían tres gobernadores muy importantes, uno llamado Gamal, Abdel y Nasser, presidentes de la RAU, que significa República Árabe Unida, que dijeron: tenemos la intención de comenzar un asalto general contra Israel. Será guerra total. Se juntaron Jordania. Hay un listado de varias naciones que se juntaron para ir en contra de Israel. Y uno de ellos es Jordania, Siria, Irak, Argelia, Sudán, Kuwait, Arabia Saudita y Marruecos. La intención de esta confederación era la destrucción, ir a destruir al pueblo de Israel. Y la verdad, hermanos, que no tuvo éxito. En 6 días la guerra había terminado. La guerra empezó el 1 de junio. El 28 de mayo ellos se reunieron, 2 días antes de entrar a junio. Ellos se reunieron, ellos empezaron a planear, ellos empezaron a investigar de qué manera poder llegar a Israel, de qué manera poder acorralar a Israel y destruirlo. Y el 1 de junio, no sé, tal vez usted ha escuchado de esa guerra, y es la guerra de los 6 días. ¿Y por qué empezó con esta historia? Porque algunos predicadores, incluso algunos versículos de la Biblia dicen que esa profecía fue para ese tiempo, que esa profecía ya se cumplió. Algunos dicen que está en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Entonces, hay varias partes de esta profecía que ya se viene cumpliendo desde 1967, desde 870 años antes de Cristo. Parte de esta profecía ya va empezando a suceder. Entonces, todas estas naciones vienen, se reúnen y empiezan a buscar cómo destruir a Israel. Y hay algo que me gustaba que decía: Israel fue el ganador. Durante muchos años el enemigo ha tratado de destruir a Israel. Y hemos visto cuántas veces Israel cayó en esclavitud, cuántas veces Dios lo liberó de la esclavitud, Dios lo sacó de la esclavitud, Dios lo sacó de donde estaba y lo empezó a dar bienes, ¿verdad? Le dio la tierra prometida y empezó a sacarlos de la libertad. Entonces, ellos planean la destrucción de Israel y Dios en 2 días les da la victoria. Son 6 días, la historia esta se llama la guerra de los 6 días. 4 días los egipcios y todas estas naciones proclamaban la victoria. Derrotamos a Israel, pudimos conquistar a Jerusalén. Y ellos cantaban, y ellos gritaban. Pero en 2 días, cuando era el 4.º día, Dios intervino. Dios vino y puso su mano con su poder,
y destruyó a todas estas naciones, y dándole el primer lugar, dándole el éxito, dándole la victoria al pueblo de Israel. Vamos a orar, hermanos, para empezar este salmo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido que nos hables en esta noche por medio de tu palabra, Señor, que seas tú el que hable, Señor Jesús. Quítame a mí. Y, Señor, enséñanos el poder que tú tienes, Señor, para tus hijos, Señor Jesús. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Israel fue el ganador. Durante muchos años el enemigo ha tratado de destruir al pueblo de Dios por medio de guerras entre naciones, reinos y familias. El Satanás dice que es astuto, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios dice que Satanás es astuto. Y vemos el versículo 1 que dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. El primer punto, hermanos, yo le puse petición por ayuda. Si nos damos cuenta, vemos cómo inicia el versículo 1 con un clamor y dice: oh Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho así? Oh Dios, oh Señor, ayúdame, oh Señor, líbrame de esta, sácame de esta situación que estoy pasando. ¿Alguna vez nosotros hemos estado en situaciones difíciles? ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido atribulados? ¿Alguna vez nos hemos sentido en guerra? Y nosotros lo primero que decimos es: Señor, oh Dios, ayúdame. Y es lo primero que hace el salmista en esta situación. Él recurre primeramente a Dios y dice: oh Dios, no guardes silencio. ¿Alguna vez usted ha parecido como que Dios se ha quedado callado y dice: ¿dónde está Dios? En medio de esa situación difícil. Usted dice: ¿dónde está Dios? Lo busco en la iglesia, lo busco en el cuarto, lo busco en alabanza, lo busco allá, pero no lo encuentro. El salmista está en esa misma situación. Y él empieza a proclamar, empieza a clamar y dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles. ¿Sabe que hay un significado diferente en guardar silencio y callar? La palabra guardar silencio significa que alguien le diga: shh, silencio, que alguien lo calle. Pero la palabra callar significa enmudecer. Ese es el significado, enmudecer. No necesita que nadie le diga, sino que él solo se enmudece. Entonces el salmista dice: no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿Alguna vez, como le decía, nosotros hemos dicho estas palabras a Dios? Casi la mayoría de las veces que estamos en situaciones difíciles, nosotros venimos y nos acercamos y le decimos de esta manera a Dios. Y nosotros sentimos que oramos, pero sentimos que Dios no nos contesta la oración. Y nosotros seguimos orando y decimos: Señor, ¿dónde estás? En este primer punto vemos el ruego del salmista pidiendo por ayuda, y él clama a Dios que rompa silencio, que no enmudezca, en este versículo él presenta una petición por ayuda, porque vemos en el versículo 2 dice: porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Hay algo que me llama mucho la atención en este versículo, hermanos, es que dice que el salmista presenta esta situación como que fuera la situación de Dios y no la situación de él. Y veamos en el versículo 2, dice: porque he aquí que tus enemigos. ¿A quién está hablando ahí? Ahí le está hablando a Dios y le está diciendo: he aquí que tus enemigos rugen. He aquí que tus enemigos se han levantado. Entonces, el problema en ese entonces, el problema en esa situación es de ellos. Pero ellos saben, el salmista sabe, él tiene una convicción y sabe que el único que los puede rescatar, el único que les puede dar la libertad, liberar de esta batalla, es Dios. Él tiene fe que es Dios el que está con ellos. Porque he aquí que tus enemigos rugen y los que te aborrecen, vuelve a repetir, los que te aborrecen, alzan la cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejos contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo
para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Y vamos a ver algún listado de algunas naciones y de algunas ciudades que se habían levantado en contra del pueblo de Israel. Y vamos a ver en el versículo 6, dice: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazos de los hijos de Lot. Algo similar con la historia que nosotros estábamos leyendo en el principio. Todo este listado de estas naciones se habían levantado en contra del pueblo de Israel. Entonces, pero el salmista clamaba solamente a Dios. Ellos sabían que con sus propias fuerzas no podían ganar esa batalla. Ellos sabían que con sus propias fuerzas no podían destruir a todo este montón de naciones. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, como cristianos, que nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder ganar nuestras peores batallas. Algo que tenemos que tener claro como cristianos es que nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra manera de pensar, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces el salmista clamaba primeramente a Dios. Y hay algo que como cristianos nosotros también debemos entender, hermanos, y es que en nuestras peores batallas hay alguien que ya las peleó por nosotros, y es Jesucristo. Pero no tenemos que ignorar que así como se levantan estas naciones contra el pueblo de Israel, así hay principados, así hay potestades, así hay demonios luchando en contra de nosotros. Y Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades. Entonces nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el compañero, nuestra lucha no es contra aquella persona que te cae mal, nuestra lucha no es contra tu suegra, nuestra lucha no es contra los que te desean el mal, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Satanás siempre está buscando derribarnos, Satanás siempre va a estar buscando la manera de desanimarte, de decirte no vayas a la iglesia. Esa es una lucha que nosotros la vamos a ganar por medio de la oración, por medio de venir a la iglesia, por medio de aprender de la palabra de Dios. Amén. De esa manera nosotros vamos a entender que nuestra lucha, los presidentes ahorita, como decía el hermano Miguel la semana pasada, los presidentes están en guerra unos con otros, las naciones se siguen peleando unas con otros porque quieren más petróleo, porque quieren más tierra, porque quieren más islas. Ellos siguen peleándose. Ellos no entienden que nuestra lucha no es porque ellos no conocen de Dios, que nuestra lucha no es una lucha física, porque ellos no conocen de Dios. Ellos pelean por su dinero, por su conveniencia. Ahora, pero nosotros como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que nuestra lucha no es contra esto, no es contra cosas materiales, que nuestra lucha es contra los principados, contra Satanás. Y hay algo que me gustaba mucho, que dice: tus enemigos se han levantado y rugen. Y la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se encuentra medio flojo, si usted está medio flojo, se lo va a comer, se lo va a devorar. Porque nosotros tenemos que estar confiados como el salmista, tenemos que estar agarrados, depender solamente de Dios. Así cuando venga la enfermedad, así cuando venga la escasez, así cuando vengan los desánimos, usted va a decir: estoy pasando por una gran tribulación, estoy pasando por un gran problema, pero mi confianza, mi corazón, yo sé que Dios me va a sacar de esta, Dios me va a dar la victoria de esto. Es triste ver hoy en día cristianos derrotados, hermanos. Vienen a la iglesia nomás por sentarse. Como decía mi mamá, vienen, entran en misa y salen en misa. No queremos someterlos a la palabra de Dios, no queremos confiar en Dios. Queremos ganar nuestras propias batallas mentalmente, físicamente. Cuando la palabra de Dios, cuando el salmista nos da un ejemplo que nuestras batallas, Jesús ya las ganó por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que orar, acercarnos más a Él. Entonces todas estas naciones se levantaron contra Israel. Todas estas naciones hicieron ¿cómo le puedo decir? Un plan, una estrategia
para poder destruir el pueblo de Israel, pero Dios les dio la victoria. Y en el punto número 2 vamos a ver las victorias de Dios en el pasado. Vamos a ir al Salmo del 9 al 12. Hazle como a Madián, a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Zanuná, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Las victorias de Dios en el pasado. Y estos son ejemplos, hermanos, que el salmista pone de las victorias, del poder de Dios. El salmista recordó a Dios de esas famosas victorias en el pasado que se las dio a manos de Gedeón. Habían derrotado a los madianitas, incluyendo a los reyes. ¿Se acuerdan de Gedeón, que era un hombre, eran de los más pobres? Dice que los madianitas venían y robaban sus cosechas, pero Dios vino y les dice: no, levántate, yo a ti te necesito, yo a ti te voy a dar poder, diles que vas a ir en mi nombre. Y escoge 300 hombres. Y Gedeón hizo, lo que le dijo Dios, escogió 300 hombres, y en manos de estos 300 hombres cayeron estos príncipes y reyes. Esas son las victorias que Dios da, hermano. Simplemente Dios te va a decir: obedece la palabra de Dios, guíate por la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. No, lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle, confiar en Él, seguir la palabra de Dios. Y a través de eso nosotros vamos a ver la victoria de Dios. Amén. El salmista tenía conocimiento del gran poder de Dios y confiaba en Él, como lo había hecho en el pasado. Podía hacerlo en el presente. Así como el salmista recordaba la victoria de Dios e incrementaba su fe en Él. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué victorias de Dios sobre su vida? ¿Qué victorias ha hecho Dios sobre su vida? ¿Por qué nosotros nos podemos sentir confiados? Yo cuando me acuerdo que andaba en el mundo y digo yo, esto es una victoria, el estar aquí, el venir y por ejemplo tener la célula en la casa, aprender con los hermanos en la célula en la casa, estar aquí en un seminario con los hermanos. Esta es una victoria, hermano, porque ¿sabe qué? Muchos no pudieron llegar hasta acá. Muchos por el alcohol, muchos por las drogas, sufrieron un accidente y ese fue su último día. Pero nosotros somos victoriosos porque logramos llegar con bien a los caminos de Dios. Esa es una victoria. Tenemos victoria nosotros que confesar, tenemos victoria nosotros que testificar. Sí, tenemos muchas victorias. Nosotros estamos con salud, usted está bien, con sueño, pero está bien, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que testificar, hermano. Hay muchas victorias que Dios ha hecho. Nos dio una familia, nos dio una iglesia, nos dio un liderazgo, nos dio unos pastores. ¿Qué más queremos? Hay mucho que testificar. Dios nos da todo. Entonces todas esas victorias nosotros tenemos que testificarlas y ponerlas de ejemplo como las ponía el salmista, ¿verdad? Y la número 3 para terminar ya, hermanos, es la petición por la destrucción de los enemigos. Usted dice, pero ¿acaso un cristiano puede desear el mal? ¿Acaso un salmista puede desear el mal? Ahorita vamos a ver al final. Vamos a leer el versículo 13. El versículo 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Vamos a dejar el 18 para el último. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad. Usted puede decir, pero qué malo es esta salmista, pero qué malo, ¿cómo se pone a desearles esto? ¿Usted qué le a ver, alguna vez usted tuvo algún enemigo? ¿Qué fue lo que usted le deseó? No le deseó que se le apunchara la llanta del carro o que le pegara una tos.
¿Qué fue lo que usted le deseó? ¡Ah, que se muera! No. ¿Verdad? Entonces el salmista aquí también tiene sus deseos malos. Dios mío, ponlos como torbellinos, son remolinos, dice en otras palabras, es como remolino, como hojarasca delante del viento. Hojarascas son esas hojas secas que se caen de los árboles que ya no sirven para nada, sino que son llevadas por el viento para allá o se pudren. Entonces a eso se refiere, como hojarascas, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. ¿Ha visto esas llamaradas en California? Esta semana hubo un fuego que quemó, no sé cuántas personas murieron en ese incendio. Entonces, de esa manera, ponlos como llamas que quema el bosque, dice. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean enfrentados y turbados, para siempre sean deshonrados y perezcan. Entonces el deseo del salmista es un deseo que Dios, en otras palabras, los desaparezca. Porque le dices, ponlos como estiércol. El estiércol no se refiere solamente al popón, sino que alguna vez los que han cultivado, los que saben de agricultura más o menos, saben que el estiércol se utiliza para abono también. Entonces a eso se refiere ahí. Pero usted puede decir, pero si son gentes malas, ¿cómo lo va a utilizar para abono? Entonces, pero para algo tenían que servir. Entonces ahí se refiere, el salmista está hablando ahí que los ponga como abono para la tierra. O sea, si no se van a sujetar, si no van si van a estar en guerra, si van a estar en problemas, mejor ponlos como abono que para algo pueden servir. Entonces, y Dios ahí, y el salmista le empieza a decir ahí que ponlos como torbellinos, como hojarascas, como persíguelos con tu tempestad. Y en el 18 vemos el punto más importante, hermano. Y conozcan que tu nombre es Jehová y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Y para terminar, hermanos, algunas situaciones son difíciles para nosotros. Dios las permitirá y dejará que en cierta manera nos lleguen fuertes y nos lleguen a afectar, con el único fin de que todos los que nos rodean puedan ver su poder, que puedan ser testigos de Él en el presente y en el futuro. Y así luchará por nosotros como hijos suyos que somos. Así como el salmista, hermanos, que tal vez en estos 4 días de guerra, en estas guerras que estaba pasando el pueblo de Israel, decían, ¿cómo nos vamos a librar de estas naciones? ¿Cómo vamos a sobrevivir de estas naciones? Ellos tal vez ya en el 4.º día ya decían, ya estamos que morimos ya. O sea, ya no podemos más. Muchas veces nosotros hemos estado de esa misma manera. Yo ya no puedo más. Ya no quiero ir más a la iglesia. Yo estoy desanimado. Estoy triste. Los problemas, las enfermedades, todas esas cosas tal vez han venido a nuestras vidas y decimos, ya no puedo más. Pero Dios nos ha permitido solamente por una cosa más. Solo para que testifiquemos el poder y la confianza de Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a poder testificar. Porque si nosotros decimos, hermano, vaya a evangelizar, vaya a visitar, no queremos ir. Nos damos cuenta, las células, los mismos, en la iglesia, los mismos. Y van a venir los problemas, van a venir las situaciones, para que nosotros podamos testificar del amor de Dios, del poder de Dios. Tal vez a Israel, podemos decir, tal vez ellos habían pecado, muchas veces han pecado ellos, han sido idólatras de alguna manera. Usted puede decir, pero ¿por qué le vino todo esto? Era simplemente para que testificara del poder de Dios, hermano. Como le decía, Dios nos da la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, orar y acercarnos más, confiar solamente en Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios?
aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de una guerra, no la guerra que se maneja en su casa con su familia, sino que en una guerra espiritual. ¿Estamos dispuestos a luchar en esa guerra?